Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy claramente es una edición especial de Chacra TV Noticias que tiene que ver con este feriado nacional producto del desarrollo del Censo Nacional Poblacional, que ustedes saben se desarrolla cada 10 años en la República Argentina, así está establecido por la Constitución Nacional. Claro, la pandemia hizo que se demorara la realización del mismo. Te contamos un poco más en qué consiste el Censo Nacional de este 2022. El Censo Argentino 2022 provocó este feriado nacional. Es un censo de población, hogares y vivienda. Es el 11º Censo Nacional de Población y lo está realizando el personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos. A diferencia de los anteriores, se habilitó por primera vez una página web para que las personas que lo pudieran completar lo hicieran a través de un cuestionario en línea desde sus hogares. Más allá de esta opción, los censistas recorren las viviendas del país para solicitar los comprobantes censales a quienes hayan elegido la modalidad digital o realizar la entrevista tradicional a quienes no hayan completado el cuestionario. Por esa razón, reiteramos, es feriado nacional. Se estima la participación de más de 600.000 personas, entre censistas urbanos y rurales, coordinadores nacionales y provinciales y otros puestos que integran la estructura censal. Los organismos internacionales, la Constitución Nacional y la legislación vigente prevén que los censos se realicen cada 10 años. Pero fundamentalmente por la pandemia de la COVID-19, el censo no se pudo llevar adelante en 2020, cuando efectivamente se cumplió una década del último censo, ni al año siguiente, también en parte por la realización de las elecciones legislativas. El cuestionario del Censo 2022 contiene 61 preguntas que indagan edad y sexo, identidad de género, lugar y fecha de nacimiento, lugar de residencia 5 años antes del censo, nivel educativo, cobertura de salud, previsión social, autorreconocimiento étnico, situación laboral, rama de actividad y fecundidad. También consultan sobre temas vinculados con la vivienda. Los censistas tuvieron una jornada de capacitación y están trabajando en esta jornada por un periodo de 8 horas, por el cual se informó oficialmente van a recibir una remuneración de unos 6.000 pesos. Los censistas tienen una computadora, teléfono móvil con conexión a internet y una identificación para que quienes no pudieron completar el censo de manera virtual los puedan reconocer y autorizar el ingreso al lugar predeterminado para poder responder las preguntas que ellos le formulen. Estuvo en los estudios de Chacra Televisión un asesor experto en materia de legumbres. A él le consultamos qué volumen se consume hoy en la Argentina, cuál es el volumen que produce nuestro país y si las legumbres se consumen como plato principal en el mercado interno o como ingredientes. Y efectivamente, el mayor consumo tiene que ver como ingredientes en las denominadas hamburguesas veganas. El trade mundial de legumbres son 100 millones, deben ser 60, 70 millones de toneladas y la producción global debe estar cercana a las 100. Imagínate comparar eso contra un commodity, es importante, no digo que no sea Sí, claro, importante. pero es muy inferior. Pero es muy inferior. Entonces vos no le podés pedir a un garbanzo o a una arveja o a una lenteja que arregle el problema del trigo. Porque no lo va a hacer y porque sería engañar a la gente y decirle... Ahora, ¿que el consumo está aumentando? Sí, está aumentando. Y estamos en un punto de inflexión respecto a nuevos usos que se le está dando a las legumbres, ya no tanto como consumo tal cual, sino como ingrediente. Y ahí es donde está la explosión de la producción. ¿Ese ingrediente de qué? Como enriquecedor de productos farináceos, fideos fundamentalmente, destinado a los sectores de menores recursos. China empezó con un programa en ese tipo en el año 2010. Cuando decidieron hacer eso para el enriquecimiento de noodles para todo lo que era el sector de más bajos ingresos de la población y poder darle a toda esa minoridad un alimento en base a fideos pero con alto nivel de proteína para poder mejorar el perfil de mapeo cerebral y todo eso que significa una mejor calidad proteica,
Ellos importaban 300.000 toneladas. El año pasado no pudieron llegar al récord por la seca en Canadá, pero ya está en el orden de los 3 millones de toneladas. Ahora, una vez que vos supliste a los sectores de menores recursos con menor valor agregado, pero importante, empieza a pesar ahora en los países occidentales y también en los sectores de mayor alto poder adquisitivo en China y en la India, el sustituto cárnico hecho con proteína vegetal. El plant-based, de ese que llaman famoso, es proteína de arveja. Nos vamos ahora a Paraguay. Allí, desde el punto de vista agronómico, hay una preocupación de la cual dieron la voz de alerta desde la máxima autoridad sanitaria vegetal de ese país, y es la reaparición de una maleza y la reaparición, además, de la roya de la soja. En varias localidades del departamento de Alto Paraná, mediante los monitoreos que nosotros realizamos normalmente dentro de un programa de vigilancia fitosanitaria que tenemos en varios cultivos, entre ellos la soja, ¿verdad? Con énfasis en esta enfermedad que es bastante perjudicial para el rendimiento de este cultivo. Ahora, ante esta situación se emite esta alerta en donde se insta justamente a los productores, a los técnicos a implementar las medidas adecuadas para lograr el control de esta situación, ¿no? Así es, la alerta es justamente para que los productores de la zona, y por qué no también de otras zonas productoras, intensifiquen los monitoreos de sus parcelas a fin de detectar en forma temprana la enfermedad y poder aplicar los fungicidas para el control y también eliminar hospederos alternativos que pudieran estar en las cercanías. Ahora, cuando hablamos de prevención, ¿cuáles son los métodos, cuáles son las aplicaciones preventivas ante este tipo de situaciones? Porque hablamos de algo que por sobre todo genera importantes pérdidas y afecta a grandes, digamos, parcelas en lo que hace al área de cultivo también. Bueno, esta es una enfermedad que depende principalmente, o sea, su incidencia, su aparición depende principalmente de las condiciones climáticas, ¿verdad? En este caso, estábamos teniendo hasta la semana pasada, y probablemente esta también, condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, es muy importante hacer la detección precoz de la enfermedad y el control, el único control existente actualmente es a través de la aplicación de fungicidas, ya que la enfermedad es causada por un hongo. Ahora bien, cuando hablamos de detención temprana, debemos de hablar también de lo que deberían de tener en cuenta y nos imaginamos los técnicos que dan seguimiento y los productores también que sabemos colaboran de manera directa en atención a esto, en la detención. ¿Existen algunos puntos específicos antes de que ya aparezca el hongo en donde uno pueda, digamos, reaccionar de manera inmediata? Bueno, la enfermedad se manifiesta con unos pequeños puntos en el envés de las hojas, o sea, en la parte de abajo, así como también en la parte superior, ¿verdad? Pero normalmente inicia en la parte inferior de las hojas y ese es el momento en el cual ya el productor tiene que tomar las medidas necesarias para evitar que la enfermedad siga desarrollándose y influir negativamente en la producción. También es importante mencionar que nosotros tenemos implementado desde hace varios años un mecanismo que también ayuda a evitar que la enfermedad cause graves daños en los cultivos, que se llama pausa fitosanitaria, que se aplica normalmente a partir del 1 de junio por 90 días
a fin de que en campo no haya cultivos de soja u otras plantas hospederas que puedan servir de reservorio del hongo o de fuente de inóculo, como se dice técnicamente, ¿verdad? Para que después afecten los cultivos de la próxima zafra. Entonces, ese es un mecanismo también que ayuda bastante en la prevención de una alta incidencia de la enfermedad. Ahora, hablando siempre de prevención, existe una particularidad aquí en nuestro país en lo que hace a la temperatura, y más aún en la zona de Alto Paraná. Cuando hablamos de otoño e invierno, hablamos de bajas temperaturas en la mañana, en las primeras horas. Ya en el transcurrir de las horas, llegando al mediodía, la temperatura, sabemos, aumenta, y luego ya al caer la tarde desciende nuevamente. Esto también tiene mucho que ver cuando hablamos de las condiciones para que justamente aparezca o se disemine esta roya, sumado al viento y en atención también al horario en donde se deberían de realizar estas pulverizaciones. Sí, una cosa es, vamos a decir, la forma de diseminación de la enfermedad, y otra cosa son las condiciones ambientales favorables, ¿verdad? Esta enfermedad se desarrolla en una temperatura de entre 18 y 26 grados centígrados. Es la temperatura promedio que facilita el desarrollo de la enfermedad, acompañado de alta humedad, ¿verdad? La presencia de agua sobre las superficies de las hojas también es un factor que favorece que el hongo pueda infectar los tejidos de las hojas. Entonces, es un conjunto de condiciones, y el hongo se transmite fácilmente por las corrientes de aire. Entonces, por eso es que debemos evitar que haya soja en campo previamente a la próxima zafra, ¿verdad? Por eso se aplica la pausa fitosanitaria. Ahora, en el caso específico de esta alerta, estamos hablando de qué tipo de roya. Existen, digamos, algunas que son más agresivas, por decirlo de cierta forma, y de qué tipo de roya estamos hablando, y nos imaginamos que los productores también han de estar atentos justamente a esto. En este caso estamos hablando específicamente de la roya asiática de la soja, que es una enfermedad que se detectó por primera vez en nuestro país hace ya más de 20 años. Entonces, también los productores ya tienen experiencia en el manejo de esta enfermedad. No obstante, nosotros cada año estamos haciendo los monitoreos constantes a través de los técnicos de nuestras oficinas regionales, y hacemos las alertas correspondientes, siempre con las recomendaciones de manejo para los productores. Continuamos con información internacional. En este caso se trata de Chile. En el país trasandino, donde sabemos hay un importante número de población de ascendencia indígena, han decidido volver a las fuentes y preservar lo que se denominan semillas o simientes ancestrales. Zunilda Lepín acumula un tesoro de semillas ancestrales en el sur de Chile. La señora Zuni, como la conoce todo el mundo, guarda con amor su incontable colección. Fue elegida como Tesoro Humano Vivo en 2015 por el gobierno chileno, un reconocimiento que se da por el aporte a la salvaguardia y al cultivo de elementos que forman parte del inventario de patrimonio cultural inmaterial del país. Con 72 años es reconocida como fundamental en la revitalización del Trafquintu, una ceremonia mapuche en la cual se resalta la importancia del intercambio de semillas. Además, su trabajo es importante porque resguarda las semillas más antiguas y también por su forma de cultivo, diferente a aquellas intervenidas o transgénicas que deben llevar químicos. La semilla nuestra, porque la semilla nuestra es semilla de verdad, porque son alimentos, como le decía, son vida. En cambio, las otras no son alimentos. Y si usted compra en el supermercado,
no sabes si va a salir o no salir. Y si salen ya vienen, como dicen los técnicos, vienen castradas para que si uno se deja semilla de esa ya no vuelve a salir, tienen que estar comprando constantemente. Están ya hechas para eso. Es un negocio. Con sus semillas, Lepín tiene un fértil huerto a los pies del Cerro Ñelol, en los límites de la ciudad de Temuco, a 680 kilómetros al sur de Santiago. Es muy especial, se da cuando uno la cuida, cuando la saca con cariño. La planta produce todo. A veces muchos me dicen, tienes manos verdes, cualquier cosa te produce. No sé, será porque uno la planta con cariño, porque... Aquí crece todo junto, lechugas, árboles frutales, plantas y flores. Es que el huerto campesino es así. Es como meterse en un bosque y usted pilla de todo. En el bosque no están los guayes o los robles así de hilerita, no están. Hay de todo. Así que la huerta campesina debe ser así. Más allá de su huerto, las semillas dan frutos y alimentos que utiliza luego en su restaurante Suni Tradiciones, donde cada día improvisa el menú. Es muy especial que aquí a la suerte la olla. Si un día no tengo locro para echarle a la cazuela, le echo quinoa, pero no uso el arroz ni el fideo, nada de eso. No doy bebida, es lo que da el campo, lo que podemos hacer de comida. La FAO considera que las semillas son la base principal para el sustento humano y que son fundamentales para la erradicación del hambre en toda América Latina. Si no se actúa con velocidad, indica un estudio internacional, los arrecifes, el 90% van a desaparecer. Bajo la brillante superficie azul del mar Caribe se encuentra uno de los tesoros más preciados de nuestro planeta, sus arrecifes de coral. En todo el mundo el coral cubre menos del 0,1% del fondo marino, pero es un vivero para una cuarta parte de las especies marinas conocidas y el hogar de casi un tercio de todos los peces. Cada kilómetro cuadrado de coral contiene tantas especies en términos de diversidad como la Francia continental y cada año puede producir una captura de hasta 15 toneladas de pescado y marisco. Pero detrás de la belleza se esconde un grave peligro. El coral se encuentra en una situación peligrosa, son muchas las razones por las que desaparece. Entre ellas destacan el calentamiento y la acidificación de nuestros océanos, los métodos de pesca poco éticos y la contaminación del agua. Los científicos calculan que si no se actúa, el 90% de los arrecifes tropicales habrán desaparecido en 2043. Casi 500 millones de personas que dependen de ellos para alimentarse, obtener ingresos y proteger las costas sufrirán las consecuencias. Existen soluciones potenciales si la humanidad se moviliza para hacer frente a la tendencia actual, pero se necesita una acción rápida y colectiva de manera urgente. Los arrecifes de coral nos necesitan tanto como nosotros a ellos. Las biotecnologías vienen a incrementar la producción de una manera sustentable, entre otras cosas. Así lo consideró un agrolíder, un hombre que fue presidente de APRESID, José Luis Tedesco, quien en diálogo con Mariela Oliva se refirió a este y otros temas. Las biotecnologías, como pasa con el caso del trigo HB4, vienen a traer soluciones a un escenario donde tenemos, básicamente un escenario de cambio climático, un escenario complejo en cuanto a los eventos climáticos que se van dando. De hecho, tuvimos el año pasado y este año, es decir, la campaña 21-22 y la campaña 2021, tuvimos eventos de sequía. Estamos hablando de, por ejemplo, en zona núcleo, en muchos casos, y especialmente lo que fue el año 2021, precipitaciones por debajo de los 500 milímetros. Entonces, y esto se dio en muchos lugares de zona núcleo. Estamos hablando de una zona que siempre llovió alrededor, o llovieron, mejor dicho, alrededor de 1.200 milímetros, y hemos tenido eventos, en algunos casos puntuales, en otros más generalizados, pero donde la precipitación ha bajado. Esto, ¿qué quiero graficar con esto? Fueron 2 años donde tuvimos eventos de Niña
pero evidentemente este tipo de tecnología viene a colaborar para mitigar estas situaciones que se van dando, que en algunos casos lo mencionan como que tiene que ver con el cambio climático, en otros casos aparentemente serían ciclos que tienen que ver con los movimientos atmosféricos, pero bueno, en hechos y la realidad con la que nos encontramos es que hemos tenido escasez de precipitaciones y evidentemente la tecnología HV4 podría dar una respuesta concreta para mitigar estas situaciones. Igual me parece muy importante poner sobre la mesa este tema de la sustentabilidad, la buena utilización también y el buen manejo de los fitosanitarios, y poder explicar sobre este tema que genera mucha controversia, sobre todo en zonas aledañas, en la ruralidad, donde vive gente, convive, y muchas veces por la mal uso, la mala aplicación, se ven perjudicados. Sí, en general, bueno, esto pasa también con este tema que veníamos hablando recién, del trigo HB4, que es un trigo transgénico, y bueno, hoy la mencionaste a Soledad Barruti. Y en realidad, no solamente Soledad, sino que hay un montón digamos, de referentes, inclusive, de parte del ambientalismo, que plantean ciertos escenarios y generan temor. Y bueno, esto en realidad, el caso de los transgénicos, o las biotecnologías o la bioingeniería, que es el escenario en el cual estamos apuntando, la realidad es que traen soluciones, traen la posibilidad de, bueno, de sostener los niveles productivos, y obviamente todo esto necesita realizarse dentro de un ámbito de sostenibilidad, de responsabilidad. Recién hablábamos del trigo HB4, por ejemplo. El trigo HB4 no se comercializó absolutamente nada, es decir, se cosechó en diciembre y no hubo comercialización de ese trigo. Se está utilizando para hacer incremento de ese trigo con tecnología HB4, y bueno, esperando a que más países vayan aprobando el evento. Y con el tema de los fitosanitarios pasa algo diferente, pero en algún punto tiene conexión con estas, si se quiere, con estas propuestas o imposiciones que a veces se imparten desde los ámbitos de grupos ambientalistas o de personas que, como dije antes, pueden ser referentes del ambientalismo, pero eso no quiere decir que ese ambientalismo tenga una base científica. Y de hecho muchas veces son críticos, pero no hay propuestas. Entonces, o las propuestas en realidad que tienen a veces son inaplicables, o la aplicación de esas propuestas generaría una caída enorme en los niveles productivos, con un problema a posteriori para abastecer al mercado de alimentos. Entonces, dicho esto, sería interesante que los grupos ambientalistas, los referentes digamos, del ambientalismo, que cabe, repito este pequeño detalle, el ambientalismo tiene básicamente dos vertientes. Uno que tiene que ver con el ambientalismo ideológico, que son estos referentes a los que hacíamos mención recién, y por otra parte el ambientalismo de base científica, que el ambientalismo de base científica tiene un diálogo fantástico con los sectores productivos, y de hecho hay una mancomunión en trabajar desde la sustentabilidad, es decir, trabajar en pos de cuidar el ambiente, en pos de cuidar a las personas. Y cuando hablamos de sustentabilidad, precisamente estamos hablando de los tres ejes: el ambiental, el social, el económico, que ya en muchos ámbitos no se habla solamente de lo económico, sino de la gobernanza, es decir, esta intersección entre lo económico y lo político, que permita encontrar soluciones más satisfactorias para el ambiente, para la sociedad, ambientes de desarrollo sustentable, que tenga en cuenta la inclusión a las personas, y a todos los seres vivos, a la biodiversidad. Así que esto es lo que se está trabajando en el sector privado, lo que estamos trabajando desde distintas instituciones, tanto productivas y como ambientalistas, como te dije antes, pero de base científica. Entonces sería fantástico que el ambientalismo de una mayor base ideológica empiece a entender estas situaciones, y bueno, que puedan sumarse realmente a trabajar y a aportar desde algún lugar, ya que tienen un lugar de referentes, bueno, que aporten realmente conocimiento, y evitar de alguna manera difundir temor o difundir miedos que en muchos casos son infundados, y bueno, sería fantástico poder trabajar desde ese lugar. Abordamos al trigo transgénico desde el lado de la productividad, y bien Sí. mencionabas que hay un gran crecimiento por ese lado.
En cuanto al consumidor, ¿qué es lo que tiene que saber? ¿Hay algún riesgo? ¿Hay alguna diferencia entre el trigo y este trigo transgénico? Bueno, de hecho, en un momento Habana había anunciado que probablemente después no siguieron adelante con eso por un poco estas cuestiones que se generaron, críticas hacia la empresa, pero yo sinceramente soy un consumidor que estaba esperando que salieran productos hechos con harina HB4, porque, bueno, estamos aportando al ambiente, es decir, un trigo que tiene una mayor productividad en un ambiente hostil para la producción de trigo, tiene el potencial de, por ejemplo, fijar más carbono. Entonces, ya estamos hablando de un beneficio ambiental. ¿Qué riesgo hay para el ser humano? Y básicamente en el trigo HB4 se utilizaron, el trigo HB4 y toda la tecnología HB4 que también está, que todavía no está en el mercado, ni se ha multiplicado demasiado, pero en maíz y en soja, son tecnologías que, vienen, es una transgénesis a partir del girasol. Es decir, si estamos consumiendo girasol y no tiene ninguna implicancia, ningún problema para el ser humano, esa tecnología, esos genes pasan al trigo o a los otros, a las otras especies que tienen la tecnología HB4, bueno, evidentemente a priori podríamos pensar que no tiene ningún efecto, pero además de eso, no es solamente la suposición que podemos tener, sino que esto es evaluado por organismos como la CONAVIA, todos los organismos públicos de aprobación. Entonces, la realidad es que tenemos certezas de que no generan ningún impacto negativo en la población y de hecho son totalmente saludables, no hay una cuestión que podamos esgrimir en ese sentido. Al contrario, con nuestros hábitos de consumo podemos elegir tecnologías que tengan un impacto ambiental más favorable para el ambiente. O sea, cada vez que hacemos algo, todas las acciones humanas, la producción, estamos interactuando con el ambiente y bueno, tenemos algún impacto ambiental. La idea y lo que se está buscando continuamente, la búsqueda imparable, es precisamente tener el menor impacto ambiental posible. Y para lograr ese bajo impacto ambiental, bueno, el trigo HB4 tiene una propuesta firme y concreta, es decir, en los lugares donde tenemos microsequías, por ejemplo, microsequías quiere decir que no tenés una sequía prolongada ni una sequía que no permita el desarrollo de los cultivos, de hecho se desarrollan, pero esas microsequías muchas veces de alguna manera penalizan el rendimiento, pero además de eso tenemos otros lugares donde la producción es mucho más errática actualmente. Con esta tecnología se vuelve más estable la producción en las zonas que antiguamente eran más erráticas y además en las zonas productivas pueden superar mejor estas microsequías o las zonas, podríamos decir, de mayor productividad, de mayor oferta hídrica, tienen esta posibilidad de morigerar también esos efectos de la microsequía y tener un rinde más estable. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos fijando más carbono en el suelo, que tenemos esa posibilidad de aportar con nuestros hábitos de consumo a esa elección de estas tecnologías para precisamente mitigar, por ejemplo, cambio climático. Y así con tantas otras cosas. De hecho, el maíz que se usa en Argentina, la mayor parte del maíz, tiene varios eventos ya apilados, y de hecho, bueno, eso ha generado un menor impacto, por ejemplo, en el uso de insecticidas, porque la mayor parte de la tecnología que utilizada el maíz actualmente está orientada a la reducción en el uso de fitosanitarios e insecticidas. Por lo tanto, ya hace muchos años, hace más de 2 décadas que estamos utilizando eventos transgénicos y bueno, no hay nada reportado en ningún lugar del mundo que nos dé algún indicio de que pudiera ser nocivo para el ser humano y como dije antes, esto tiene estudios genómicos, contempla estudios muy pormenorizados acerca de qué es lo que está saliendo al mercado, porque ninguna empresa quiere tener ningún problema con los consumidores o estar expuestos a alguna demanda por algún problema que pueda haber en la salud de alguna persona. Esto ninguna empresa lo quiere tener, por eso se toman todos los recaudos necesarios. Estamos hablando de tecnologías que son muy seguras y que tienen un futuro muy importante por delante y más en un contexto de cambio climático como el que estamos hablando. Muchísimas gracias, José Luis, por esta comunicación. Y me gustaría cerrar, Sí. ya que, bueno, bien comentábamos que fuiste expresidente de Presid, me gustaría saber, en materia de cultivos e innovación, ¿qué podemos esperar? ¿Qué perspectivas tenemos de cara a este año?
Bueno, yo creo que este año lo que viene pasando y se viene implementando con mucha fuerza, que no es algo que sea una innovación de este año, sino que es algo que ya venía de muchos años, pero se viene implementando con mucha fuerza, son los cultivos de servicio, más con el incremento del precio de los fertilizantes, en los casos donde, bueno, hay mucha conciencia acerca de las rotaciones que necesita el suelo y que se viene trabajando de una manera sostenible. Bueno, en esos casos claramente los cultivos de servicio, por ejemplo, que pueden fijar nitrógeno, son una alternativa que el año pasado muchos productores no la tenían demasiado incorporada en el radar o la estaban estudiando, y este año ya se decidieron de lleno a avanzar con los cultivos de servicio, incorporando nitrógeno, buscando disminuir o directamente no utilizar, dependiendo del caso, una fertilización nitrogenada con fertilizantes químicos. Y bueno, esa te podría decir que es una tecnología que ya venía de algún tiempo atrás, pero que se está afianzando muy fuertemente este año. Y después tenemos, bueno, la verdad es que las tecnologías tenemos tantas que sería difícil y largo de enumerar, pero bueno, todo lo que tiene que ver con Actech y toda la posibilidad bueno, de almacenar datos y de trabajar con muchas aplicaciones que están hoy en el mercado, bueno, eso también se viene afianzando con mucha fuerza. Cada vez son más los productores que valoran este tipo de servicios. Así que ahí tenés otra punta que me parece muy importante en cuanto a la tecnología de lo que tiene que ver este año. Volvemos a nuestro país, nos vamos al norte y allí te contamos cómo están trabajando con el sistema de solarización para los invernaderos. Bueno, nosotros la solarización, lo primero que hicimos fue preparar bien las tierras. Hicimos con la rastra varias pasadas hasta que quede el suelo bien ceniza y a esperar la lluvia. Una vez que llovió, se hizo un buen barro en el suelo, ahí se puso el plástico sin dejar espacio, ni pérdida de aire, nada. Y ahí estuvo 1 mes y medio, 2 meses casi aproximadamente. La solarización, los plásticos, como acá en los módulos hay palos, se trató de cubrir lo más que se pueda, sin dejar ni un espacio para que no crezcan las malezas que se alcanza a ver por ahí, que quedan espacio de tierra y la maleza crece de todas maneras. Hay parte que quedó bien, que se veía que transpiraba el plástico, se notaba la transpiración del suelo, y en otro lado que tuvimos problemas por el viento, que algunos plásticos se embolsan, se rompen, y se sentía ese aire caliente que salía de adentro. Y bueno, tratamos de taparlo lo más que se pueda para que no siga embolsando y siga haciendo el efecto ese del solarizado. Nosotros pusimos entre el 20 y el 25, porque se ha dado que, bueno, el suelo nosotros ya lo teníamos preparado y estábamos esperando el agua. En esos días hubo muchos días de lluvia y aprovechamos así con el suelo barro a poner los plásticos, y después de eso hubo llovizna, hubo días de sol bastante fuerte, y viento, mucho viento. Y bueno, el tema de la solarizada lleva tiempo porque que el suelo está barro, es difícil trabajar, tratar de no pisar donde va a ir el plástico, tratar de caminar por donde van las líneas de los palos. Nosotros a la solarizada hicimos a las tierras más viejas, a las que ya tienen más de 7, 8 años de plantación. Y bueno, no se hizo en todas las fincas, acá tenemos casi aproximadamente 12, 13 módulos, que habremos optado por 3 o 4, que son las más viejas, y otras que no son viejas, pero son las que más sufrieron enfermedades. Entonces optamos por ahí en solarizar y para ver los resultados. Donde se solarizó, en uno se van a poner pimientos, en otros tomate. Hace pocos días se sacaron los plásticos, ahora el procedimiento a seguir, como el suelo está medio duro,
En otros módulos que ya se plantó, intentamos bordear directamente y al salir mucho cascote después no te deja mulchear, hay problemas con la plantación, por el riego. Y entonces le hacemos una pequeña pasada con la rastra, pero muy suavecita, unos 5 o 6 centímetros, como para que pique lo de arriba y recién hacer el proceso de bordear. Los lomos son de 1,40, 1,50 y se lo hace casi a 30 centímetros, 40 centímetros de alto, que quede en efecto mesa por el tema de las mangueras. Una vez que armamos el bordo, la gente ya se dedica a poner las mangueras, a hacer las conexiones de las mangueras. Después se prueba riego para que no haya pérdida, para que se compruebe que llega bien el agua a las puntas y recién ponen el mulchi, tapan y bueno, de ahí hacemos una curación bajo el mulchi y recién los huequitos para el trasplante. Y en otro lado he visto que preparan la tierra y hacen el lomo y ahí lo ponen en forma de mulchi y con las mangueras adentro, entonces riegan y ya se va solarizando. Y llega la época que llegan los plantines, se trasplanta y alguna gente lo deja como mulchi, y si no lo sacan y ponen mulchi partido a la mitad. Y dicen que tiene buen resultado también. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, ¿sabes efectivamente en qué consiste y cómo se origina el fenómeno del niño? Después de la pausa. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Volvemos con información local. Están trabajando investigadores del INTA Pergamino en el tema de la duración de las pasturas. Con el avance de la producción agrícola de las últimas décadas que se observó en nuestro país, se produjo una intensificación ganadera producto de una mayor carga animal o la misma carga animal en una menor superficie. En este marco, investigar en la producción de pasturas puede ser una alternativa válida, ya que las pasturas cultivadas representan una estrategia mucho más sustentable que otras estrategias como puede ser el feedlot o planteos ganaderos con altos niveles de suplementación. En este marco nos interesó analizar particularmente en el periodo de establecimiento, que es un momento de la vida útil de las pasturas en donde las especies forrajeras son vulnerables a todo tipo de adversidades porque son de lento crecimiento inicial, qué
pasa con la densidad de malezas? En este marco nosotros sembramos dos diseños de siembra diferentes. Uno que tenía 35% de cebadilla, 15% de pastobillo y 50% de trébol rojo. Es decir, que era una pastura bastante anual, vamos a decir. Después teníamos otro recurso que era 35% de pastobillo, 15% de cebadilla y 50% de trébol rojo, es decir, que era un planteo bastante más perenne que el anterior. Y a esos dos diseños le sembramos manualmente densidades crecientes de Brassica juncea o mostacilla, que es una maleza anual. Ante esto medimos en ambos diseños de siembra la productividad, la persistencia o vida útil de esa pastura, que lo inferimos a través de la densidad de macollos, que es a su vez un indicador de cómo esas gramíneas van ocupando el espacio a lo largo del tiempo, y el valor nutritivo de esas pasturas a través de dos indicadores: la proteína bruta y la fibra en detergente neutro o FDN, que está relacionado con el consumo. Nosotros descubrimos que las malezas no solamente reducen efectivamente la productividad de las pasturas y la persistencia potencial que esa pastura puede obtener a lo largo de su vida, sino que también encontramos un resultado bastante sorpresivo, por lo menos para nosotros, porque descubrimos que las malezas, lejos de disminuir la calidad forrajera de las especies que nosotros sembramos, la aumentaron en términos de proteína bruta. Eso se evidenció en la especie cebadilla cuando esa especie estuvo en menor proporción. Y eso nosotros lo explicamos porque al ser tanto la cebadilla como la maleza que nosotros elegimos dos especies anuales, compitieron más. La cebadilla vio enormemente reducida su productividad debido a las malezas, entonces el nitrógeno que esas plantas tenían se concentraron. En el futuro a nosotros nos interesaría ver qué pasa con la incidencia en malezas sobre otros atributos de calidad, como podría ser la concentración de lignina y la digestibilidad, y ver también qué pasa con el efecto de otras malezas, que pueden ser malezas perennes, malezas estivales, pero bueno, seguiremos trabajando a futuro sobre estos temas. ¿Niño o niña? ¿Por qué se origina en el Pacífico? ¿Por qué esa denominación? ¿Qué impacto tienen no solamente en la Argentina, sino en el hemisferio sur, cuando se produce uno u otro? Efectivamente, ¿cada año debe ser niño o niña? ¿Hay grises? Todas estas respuestas en el siguiente informe. Agroclima. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero es describir qué es la niña. Sin dudas, este fenómeno indica temperaturas más frías de lo normal en la superficie de los océanos. Sucede en el Pacífico Central y Oriental, así como en las regiones de la costa oeste de América del Sur. En algunas partes del mundo, la niña ocasiona un aumento en las lluvias, mientras que en otras provoca un ambiente extremadamente seco. Las condiciones que causan la niña se repiten cada pocos años y puede durar hasta 2 años. Sin embargo, ella tiene un antecesor y es el niño, el que ocurre cada 2 a 7 años, mientras que la niña acontece muchas veces después de estos eventos. En el pasado, la niña también era conocida como Anti el Niño o el Viejo, según algunos meteorólogos.
Según la National Geographic, la niña es un fenómeno climático que denota el enfriamiento de la superficie oceánica en la costa tropical de América del Sur. La niña es considerada como la contraparte del niño, que se caracteriza por temperaturas en la superficie del mar anormalmente cálidas en el Océano Pacífico ecuatorial. Pero, ¿qué causa la niña? ¿Te has preguntado? Pues este fenómeno ocurre cuando los vientos alisios que vienen del este son más fuertes y soplan más agua caliente hacia el oeste, lo cual permite que el agua fría debajo de la superficie del mar vaya hacia arriba, cerca de la costa de América del Sur, para tomar el lugar del agua caliente. Esto quiere decir que los vientos alisios son en parte culpables de provocar este fenómeno. Pero, a lo contrario, durante la temporada de la niña, las temperaturas superficiales del mar a lo largo del Océano Pacífico Central y Oriental tienden a ser más bajas de lo normal, entre los 3 y los 5 grados. Este fenómeno tiene grandes efectos en el clima. Un invierno típico durante la niña presenta condiciones más secas y moderadas en el hemisferio sur, y esto provoca altos riesgos de incendios y sequía en el sureste. Por otro lado, el Pacífico noroeste se vuelve más húmedo de lo habitual, y el noreste experimenta condiciones muy frías. Muchas veces la niña ocurre después del niño, aunque surgen en intervalos asimétricos de aproximadamente de 2 a 7 años. De acuerdo con el departamento de la NOAA, el niño y la niña son fases extremas de un ciclo climático natural que se conoce como oscilación del sur. Ambos términos describen cambios a gran escala en las temperaturas superficiales del mar a lo largo del Pacífico Oriental tropical. Por lo general, las temperaturas en la costa oeste de América del Sur varían entre los 60 y 70 grados Fahrenheit, mientras que son superiores en 80 Fahrenheit en la piscina cálida situada en el Pacífico centro-occidental. Pero, ¿te has preguntado cuáles son los efectos de este fenómeno? Bueno, se conocen por tener efectos severos en la presión atmosférica, en las precipitaciones y en la circulación atmosférica global. La circulación atmosférica global es básicamente un gran movimiento de aire. Cuando se combina con las corrientes oceánicas, ese aire distribuye energía térmica a la superficie de la Tierra, y estos cambios son los causantes de las inconsistencias climáticas en todo el mundo. Aumento en las lluvias, inundaciones catastróficas, condiciones más secas de lo normal, aumento de la pesca comercial. Son algunas de esas principales consecuencias de la niña. Este año, como ya todos sabemos, la NOAA ha activado que durante la temporada de huracanes 2022, la niña estará presente durante casi toda la temporada, inclusive durante los meses más picos, y estará reflejada hacia las aguas del Océano Atlántico. Para hablar de la fisiología de la caña de azúcar, apelamos a un experto del INTA y el CONICET. Como investigador asistente de CONICET, desarrollo mis actividades dentro del grupo de ecofisiología vegetal de la Experimental Salta. Nuestro trabajo se desarrolla en dos importantes líneas, una evocada a determinar el impacto en el carbono del suelo de la remoción del rastrojo de la caña de azúcar, y otra evocada a determinar cómo esas prácticas de remoción alteran las emisiones de gases con efecto invernadero. Actualmente soy responsable de dos actividades apoyadas por los proyectos INTA, el proyecto 058 de gases con efecto invernadero y el proyecto 062 de secuestro de carbono. Dos de los importantes experimentos que están apoyados por estos proyectos son uno en los sitios productivos en Ledesma y otro en un sitio productivo en Tucumán, en el cual tenemos como fin evaluar cómo las diferentes tasas de rastrojo alteran tanto las emisiones como la dinámica del carbono en el cultivo.
Por otro lado, otro experimento, estamos buscando evaluar bacterias promotoras de crecimiento para disminuir el uso de nitrógeno, ver hasta qué punto se puede disminuir con el empleo de estas bacterias para reducir las emisiones y mantener el rendimiento. Para disminuir el impacto de la fertilización nitrogenada es importante buscar ajustar la fertilización en cuanto al fertilizante, en cuanto al tipo de fertilizante, es decir, su formulación, la dosis y esa interacción de formulación y dosis con el ambiente productivo en el que se emplea este fertilizante, para ver la respuesta del cultivo en cuanto a rendimiento y ver cómo son las emisiones. Entonces, lo que nosotros buscamos es, en definitiva, ver hasta qué punto se puede lograr una reducción de las emisiones modificando las formulaciones de los fertilizantes y las dosis sin alterar o sin penalizar los rendimientos del cultivo. Dentro de lo que es el sistema agropecuario, uno de los más importantes gases de efecto invernadero es el óxido nitroso. El óxido nitroso está asociado en sí a lo que es el ciclo del nitrógeno y específicamente en la caña de azúcar muy fuertemente ligado a lo que es la aplicación del nitrógeno. Entonces lo que nosotros tratamos es de evaluar que esa fertilización sea eficiente en términos de que el cultivo lo aproveche y en términos de que no se pierda a través de emisiones. Es importante destacar que estos proyectos de investigación están abordados desde un punto de vista interdisciplinario porque se hace una evaluación de lo que es la performance del cultivo, teniendo en cuenta atributos ecofisiológicos y a su vez un abordaje ambiental, teniendo en cuenta en sí las emisiones de gases con efecto invernadero. En términos generales, ecofisiología de los cultivos, estuvimos conversando con una experta del INTA Salta. Bueno, nuestro grupo, un grupo interdisciplinario, lo que buscamos es desarrollar estrategias de manejo sustentable que lleven lógicamente a una mayor productividad del sistema productivo. En el caso particular del grupo está compuesto tanto por investigadores de INTA como de CONICET, como así también becarios de CONICET e INTA CONICET. Actualmente estamos incursionando un poco con interacción con la Universidad de Los Llanos y con el proyecto MICAS, donde tenemos también un becario digamos, de la Global Research Alliance que está realizando parte de su estancia, su doctorado acá con nosotros. Y bueno, lo que buscamos con los proyectos, el proyecto específicamente con el que estamos trabajando dentro de la cartera de INTA es con el 58 de lo que es mitigación de gases de efecto invernadero en sistemas agrícolas y también con el proyecto 060 que habla sobre herramientas ecofisiológicas tendientes al manejo del cultivo. Un poco la ecofisiología justamente lo que busca es una interacción entre lo que son el cultivo en sí, el ambiente y las prácticas de manejo. Entonces lo que buscamos es que esas prácticas de manejo interaccionen con la genética y el ambiente buscando la sustentabilidad, o sea, buscando una producción con menos impacto ambiental. En este caso particular de la caña de azúcar, lo que estamos buscando es probar o testear dosis y formulaciones de fertilización nitrogenada que emitan menos gases de efecto invernadero y que no, de alguna manera, disminuyan el rendimiento del cultivo. A su vez, lo último que estamos buscando son la utilización de bacterias promotoras de crecimiento vegetal que con el mismo fin, o sea, de reemplazar parte de ese fertilizante nitrogenado que emite mucho óxido nitroso y de alguna manera estas bacterias se lo aportarían por fijación de nitrógeno atmosférico, reemplazando ese fertilizante y emitiendo menos gases, tratando de no afectar la productividad del cultivo.
Final para esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias como cada día por la compañía que nos hacen hoy en una jornada particular porque se desarrolla el Censo Nacional Poblacional, tras lo cual seguramente en las próximas jornadas iremos dando cuenta de cómo aconteció y cuando estén los primeros resultados, sin duda alguna, tendrá que ver no solo con lo urbano, sino también con lo rural, por lo cual estaremos desglosando esa información. Gracias y hasta cualquier momento.